Continuando con la primera parte de las técnicas de Krasani, explorando el mundo del autor, tenemos la técnica número 6, detecta posicionamientos. Por medio de esta técnica podemos evidenciar que el autor es de nacionalidad austriaca, que su rol en la sociedad fue como médico, psiquiatra e investigador, que también desarrolló la teoría de la logoterapia y el análisis existencial, y también que fue judío. Y por consecuente fue que sufrió tantas atrocidades pues, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En la técnica número 7 tenemos descubre lo oculto. Implícitamente, pues el autor de esta obra nos da a conocer que no debemos tener un sentido abstracto de la vida, ya que el sentido de la existencia está determinado por la misión que llevamos a cabo en las diferentes etapas de nuestra vida. En la técnica número 8 tenemos dibuja el mapa sociocultural. Bueno, en esta podemos evidenciar que cada sociedad suele tener su propia influencia religiosa, así como también sus costumbres y sus tradiciones. Pero pues en esta época, pues en el marco de esta época, aunque se desarrolla pues la obra, podemos evidenciar que esta guerra, aunque se ven involucrados solamente directamente 23 países, fue algo que afectó pues al mundo entero, mostrándonos así la variabilidad moral del ser humano. Por otro lado, también lo podemos analizar en cuanto a las relaciones internacionales, que son frágiles y que pues ya que como no se consideran a todos los países iguales, existe una tensión entre el conflicto y la cooperación. Entonces cada país persigue sus propios intereses y lucha por sobrevivir y sobresalir. Continuamos con la segunda parte de las técnicas de Kazani, que es analizar el género discursivo. Empezamos con la técnica número 9, que nos indica identificar el género y describir. Bueno, analizando la obra podemos decir que es un ensayo científico donde el autor analiza la capacidad psicológica de las personas dadas las circunstancias en los campos de concentración y toma esta estadía en los mismos a forma de experimentación y así llegando a desarrollar su teoría de la logoterapia. La siguiente técnica es la técnica número 10, que dice enumera a los contrincantes. Entonces, bueno, en la técnica número 10 podemos analizar que en el transcurso de la obra, como el autor escribe contra esa pérdida del sentido de la vida. Y si bien el ser humano experimenta ese vacío existencial cuando las circunstancias en las que está no cumple con las expectativas, entonces lo lleva a perder esa conexión tan importante con los demás. Entonces es importante mantener estas conexiones para no perder el sentido de la vida. Y tenemos la técnica número 11, que nos dice haz un listado de las voces. Bueno, en el transcurso pues, de esta obra encontramos varias citas. Entre estas tenemos una que dice, hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder, de Lexing. Lexing fue un escritor, pensador y crítico literario de nacionalidad alemana y fue uno de los representantes más sobresalientes de la ilustración alemana. Tenemos otra que es quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cómo, de Nietzsche. Entonces Nietzsche fue un poeta y filósofo alemán que fue una figura significativa en la filosofía contemporánea. Y por último tenemos a Fyodor Dostoyevsky, que nos dice que solo temo una cosa, no ser digno de mi sufrimiento. Dostoyevsky fue un escritor ruso considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal.
Bueno, para la técnica número 12 se nos pide analizar las voces incorporadas y si detectamos citas. Primeramente, sí se detectan citas. Estas son de estilo directo. ¿Por qué? Pues porque básicamente el autor expresa citando diferentes otros autores de manera explícita, como lo dijeron los autores a los que él citó. No cambia de ninguna manera la forma o la razón, y por esto es un estilo directo. También maneja verbos y adverbios que evidencian una secuencia. Esto lo vemos a lo largo de todo el libro, como va manejando adverbios que muestran una secuencia de la historia hasta que nos llevan hasta un desenlace. Y tampoco se tiene un eco irónico, esto es de resultado de manejar un estilo directo en cuanto a las citas que realiza el autor en la obra. Bueno, en cuanto a la técnica número 3, si se leen los nombres propios como se denominan los protagonistas, pues podemos dividirlo en tres tipos de nombres propios, como son las personas, geografía y historia. Como persona se habla principalmente del autor, de Viktor Frankl, del mismo que escribió el libro, es una autobiografía. De Sigmund Freud se habla algunas veces para hacer algunos comentarios de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, de Fyodor Dostoyevsky, y se habla también de un compañero de Viktor Frankl en los campos de concentración. Este compañero se llamaba Otto y él le fue encargado por Viktor Frankl que le dijera a su esposa y a sus hijos, a su familia, que él vio todo para poder intentar estar con ellos, pero pues realmente nunca más volvió a saber de él. Y también se habla en una parte de Thomas Mann, donde este hace una alegoría con lo que Thomas Mann explicaba, y era una especie de experimento que sucedía con las personas que sufrían de enfermedades terminales y las internaban en sitios similares a lo que eran campos de concentración. En cuanto a geografía, se habla general de Europa, también se habla de Auschwitz, que fue el campo de exterminio y concentración donde estuvo al comienzo Viktor Frankl. En Polonia, que es donde está ubicado este campo de concentración, Dachau es el segundo campo de concentración donde estuvo el protagonista. Salzburgo es una de las fronteras donde ellos estuvieron. Mauthausen era otro campo de concentración, y se hablaba también un poco de Francia. En cuanto a la historia, nombres históricos, se habla de las SS, que era el nombre que se le daba al ejército alemán de ese tiempo. La cámara de gas, que nos logra ubicar en un contexto de los campos de concentración, que esa era la manera como asesinaban a los judíos masivamente en los campos de exterminio. El año 1944-1945, que es la etapa donde está culminando la Segunda Guerra Mundial, la guerra, pues donde se habla de factores históricos de Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas, que se hablan en algunos momentos, y la Gestapo, que hace referencia a lo que es la policía alemana. Bueno, en cuanto a la técnica 14, verificar la solidez y la fuerza del discurso y qué tipo son estos argumentos o razonamientos, pues podemos ver que son argumentos o razonamientos en base al ejemplo, en base a la experiencia propia de lo que es el autor, de Viktor Frankl, donde básicamente